Hemos venido hablando de la importancia de la humildad, la importancia de la fe y que sabemos que todo esto requiere, como lo hablábamos el domingo, para nosotros comprender esto, pues algo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros es la justicia. El fruto de usted y yo tener fe y humildad, ¿cierto? El fruto de esos dos es la justicia, ser justos, porque la justicia nos va a enseñar o nos va a guiar o nos va a dar a nosotros la respuesta de que realmente estamos siendo obedientes a Dios. Y si usted y yo estamos siendo obedientes a Dios, pues esto va a traer un fruto muy soberano, muy importante, que va a ser la manifestación de Él en cada uno de nosotros. Si no hay obediencia, no hay una verdad. Usted y yo no vamos a comprender la verdad. Entonces, comprendiendo la verdad, comprendiendo la justicia, la obediencia y llegando a la verdad, usted y yo vamos a ver de que vamos a caminar siempre libres. Y al usted y yo caminar libres, se va a poder cumplir todo lo que de Dios hemos recibido, porque de nada sirve, vea. Usted y yo, como iglesia, como hijos de Dios, nos pueden motivar muy fácil a través de una promesa bíblica. Nos pueden dar mensajes motivacionales. Nos pueden decir, y usted puede tener muy en su mente, que Dios es el Dios sanador, que Dios es el Dios soberano, que Dios es el Dios proveedor, que Dios es el que todo lo hace, que Él es el que cumple o hace lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Todo eso lo hemos oído, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero de nada sirve que usted y yo tengamos un sinnúmero de promesas. Es que Dios cumple todos sus propósitos en cada uno de nosotros. Ay, Dios conceda las peticiones de tu corazón. Y si la petición de su corazón no es ser justo, no es ser obediente, no es… ¿Para qué esperar el resultado de esa promesa cuando Él nos está mandando o nos está haciendo una demanda? ¿Sí o no? Entonces, de todas estas cosas, para que usted y yo comprendamos qué es lo que realmente recibimos de Dios, porque cuando nosotros hablamos de Dios recibimos, entonces nosotros ahí mismo se nos viene, todas las bendiciones celestiales vienen, pero todas esas bendiciones tienen un sacrificio de parte de nosotros. De nada sirve que usted y yo digamos estar salvos si antes de eso no nos arrepentimos. Y para sostener ese regalo que la misma Biblia dice que es inmerecido, o sea, usted y yo, si nos vamos y la Biblia nos filtra como para decir quiénes somos aptos para recibir un milagro en este tiempo, y la Biblia nos filtra, póngase por un momento en esa situación antes de usted haber reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y usted se presentó a un lugar que iban a entregar un regalo muy especial para aquellas personas que realmente hubiesen hecho un acto que fuera medido, que en este caso es el sincero arrepentimiento, y ese sincero arrepentimiento nos diera el regalo inmerecido de la salvación. Lo hubiéramos obtenido en ese momento, ¿cierto que no? Tuvimos que comprender qué fue lo que hicimos, qué pasa cuando un pecador se arrepiente, que dice la palabra que hay fiesta en los cielos, que hay alegría en el corazón del Padre, que es como el momento cuando el hijo vuelve a casa después de haber gastado todo lo que se le había entregado, porque nosotros recibimos la herencia desde el momento de haber nacido. O sea, nosotros somos esos hijos pródigos que desde el momento de haber nacido, que usted y yo tuvimos conciencia de saber qué era lo bueno y lo malo, en ese momento haga de cuenta que usted y yo ya recibimos, ya habíamos pedido esa herencia, porque a partir de allí usted fue el que comenzó a decidir qué hacía. Y a muchas cosas que nosotros hicimos le llamamos buenas. Y llegamos a decir, no sé si usted, yo lo dije,
Yo no necesito de Dios, yo soy una persona buena. Yo no le hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, a mí no me importa la vida de los demás, siempre que la vivan muy lejos de mí. Eso lo llegamos a decir, ¿cierto? De pronto fueron palabras o acciones que muchos llegamos a decir porque éramos buenos, porque para nosotros los malos eran aquellos que iban y le quitaban la vida a una persona, que iban y aporreaban a una persona por robarle lo malo, que eran esos que le robaban lo que no les pertenecía a otros, robaban herencias, ¿cierto? Los que malos eran aquellos que eran maltratadores de sus propios padres, malos eran aquellos que eran maltratadores de sus propios hermanos. A esos les llamábamos malos porque uno decía, ese tan malo. O le llamábamos malo a aquel que le prestábamos y nunca pagaba. ¿Sí o no? Malo. Esas personas siguen siendo malas desde que sigan siendo malos pagadores. Entonces, nosotros en eso, ¿cierto? Calificábamos las personas por acciones. Asimismo, nosotros nos veíamos por acciones, pero llega un regalo inmerecido. De Dios recibimos. Y ese regalo inmerecido fue comprender por fin, porque el sacrificio había sido hecho hace más de 2000 años. Pero nos tuvieron que ofrecer un regalo. Y como buenos latinos, donde hay regalo hay fila, y donde hay fila van a dar algo, y donde van a dar algo, ahí estamos, ¿cierto? Como ejemplo, aunque todos los latinos somos grandemente bendecidos, antes somos dadores, dadivosos, gloria al Señor. Entonces en todo esto nosotros veíamos que un regalo, pero si antes ya nosotros habíamos visto los crucifijos, habíamos estado en 7 palabras, habíamos estado en Via Crucis, habíamos estado en quincenas santas, ¿cierto? Una semana mayor y una semana de vacaciones. Esos 15 días nosotros comprendíamos muchas cosas, se nos enseñó muchas tradiciones, muchas cosas a conveniencia de lo que se decía ser buscar a Dios, ¿sí o no? ¿O no? ¿O usted fue de los que en los 300 Jesús se durmió? En los 600, ¿a cuánto llegó usted? ¿Cierto? ¿Cuántas veces renunció usted a Satanás y siguió haciendo las obras de él? Tradiciones que nunca nos llevaron a la verdad, nunca, porque cuando usted esculcaba un poquito más allá y se daba cuenta que era la verdad, a usted le decían, no lea eso porque se enloquece, es mejor que se quede con este pedacito. ¿O no nos enseñaron así? ¿Cierto? Viene la verdad, nos abre los ojos del entendimiento, porque no solamente nos abrió los ojos, teníamos ojos y el Señor decía, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Así estábamos, teníamos ojos, veíamos qué era lo que siempre reconocíamos, porque estaba institucionalizado ese lugar alto o aquel sitio, y cuando usted pasaba, usted dejaba un pedacito de usted. ¿Cierto? Me quito de aquí y tome para allá. Ahí dejábamos un pedacito. ¿Y lo hacíamos con la luz del entendimiento? No, porque a nosotros no se nos había dado la libertad de decidir qué fe era la que íbamos a vivir. Nosotros éramos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestras madres, pero comenzamos a nacer, o nacimos, crecimos, y se nos enseñó, esto es lo que usted va a elegir, usted va a hacer esto. Y comenzamos a practicar, fue lo que nos dijeron que teníamos que practicar. No hacer lo que el Señor nos creó para hacer. ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Con qué propósito? Porque este momento que usted y yo estamos viviendo aquí ya estaba escrito
en el propósito eterno y ya Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía hecho. Ya estaba. Lo que hoy usted y yo estamos oyendo en este lugar, aprendiendo en este lugar, ya Dios lo tenía preparado. Ya. No hay nada que usted y yo del propósito de Dios podamos cambiar. Nada. Este momento ya estaba. Los momentos de dificultad, de lucha, que eso estaban, en el propósito de Dios no estaban, pero cada que él abría la hoja y todo eso para mostrar su propósito, él tenía que igual dejar que el propósito de vida de nosotros se diera y que comenzaran a pasar esas situaciones, porque fueron las que nos llevaron y él permitía, porque en su momento iba a llegar el momento donde eso nos iba a acercar mucho más a él. Porque nosotros creíamos que estábamos muy cerca a él por estar cumpliendo preceptos, dogmas y doctrinas de hombres. Siempre pensamos que así lo hacían. Le teníamos tanto terror a eso que el temor más grande que teníamos nosotros era ser excomulgados. Y a nosotros nos enseñaron, no sé si a usted, le estoy hablando de mí, ya si usted se siente identificado, ya usted comprenderá, que nos enseñaban si no íbamos a ciertas fechas y a cierto eso, estábamos cometiendo pecados de muerte. Por allá es que pecados veniales, ¿cierto? Pecados, o sea, tenían un listado de pecados, tenían, y todo uno se asustaba. Se llegaba el fin de año y si usted no iba a ese último ritual, usted estaba condenado el resto del año. Si usted no le tocó vivirlo, le estoy narrando, como decían por ahí, acompáñeme a oír esta triste historia. No le estoy hablando de una novela donde le tenga que aparecer una florecita ni nada de eso. Estos son los milagros reales que el Señor ha hecho y usted y yo somos de ellos. Entonces de Dios recibimos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver que nos hagan un recuento histórico de nuestro pasado cuando muchas veces ustedes han oído que el pasado es mejor dejarlo en el pasado? Pero es algo que usted y yo tenemos que, por situaciones, orándole al Señor, no que tiene que ir, revolcar, a ver dónde fue que se quedó ese momento que de pronto no nos dejó avanzar o que todavía quizás usted y yo tengamos cosas de allá y no nos hemos dado cuenta porque como ya consideramos que vivimos libres, igual nos da 20 que 50, ¿cierto? Y no es así, porque para usted y yo poder comprender las obras del Señor, lo que Dios ha hecho y todo esto de lo que hemos recibido, tenemos que darnos cuenta que usted y yo comprendamos que verdaderamente estamos en la verdad y esa verdad todos los días fortalece su libertad en cada uno de nosotros. Porque si la verdad nos hizo libres, usted y yo tenemos que sostener esa libertad. Porque esa libertad es como aquel que ya pagó una condena, salió y siguió haciendo lo mismo. Sigue siendo, ¿cierto? Un convicto sigue siendo una persona que repite, reincide en actos que se sabe que a dónde lo van a llevar, otra vez a estar preso. Es lo mismo, nosotros fuimos sacados de zonas de cautividad, en nosotros hubo una liberación que la hizo la verdad en cada uno de nosotros, que sabemos que esa verdad, ¿quién es? Cristo. Y si esa verdad mora en cada uno de nosotros, usted y yo sabemos que todos los días el adversario va a querer colocarte, apresarte, va a querer esclavizarte, va a querer meterte en zonas de cautividad, pensamientos de cautividad, te va a querer meter tu alma, cautivar tu alma, ¿cómo? A través de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lujurias, pensamientos,
idolatría, un sinnúmero de cosas a través de las cuales usted y yo, sabiendo que somos libres y que la libertad mora en cada uno de nosotros, eso va a ser, a él le va a ser muy, muy imposible, siendo redundante en eso, le va a ser imposible volverlo a llevar a usted a un estado en el cual usted y yo nos encontramos la primera vez, donde realmente se cayeron todas las ligaduras de impiedad, los yugos, las ataduras, todas esas maldiciones caen en el momento en que nosotros reconocemos, aceptamos, le recibimos y a través de eso Él mismo hace que esa parte de esa naturaleza humana muriera juntamente con Él en la cruz y que luego nos da la resurrección, y a través de la resurrección es donde usted y yo nos mantenemos en el estado en que usted y yo estamos actualmente, en libertad. Porque ese es el pensamiento primario que usted tiene que tener cada que despierte, darle gracias a Dios primeramente. ¿Por qué? Por su amor. Cuando nosotros le decimos gracias Señor por tu amor, ya estamos incluyendo todo el acto de amor que Él hizo por salvar nuestra vida. Lo consiguiente, por ser libres. Porque usted y yo nos acostamos siendo libres y nos despertamos siendo libres. Anteriormente no. Si usted se devuelve un poco, usted se acostaba siendo esclavo y se le despertaba siendo prisionero. ¿O cuántas veces no dijo, no vuelvo a beber? ¿Y dónde terminaba? Como dicen por ahí, de manera latina y vulgar colombiana, como una mica. Y después de eso volvía y decía, no vuelvo a beber. ¿Sí o no? No vuelvo a hacer eso. ¿Y dónde terminábamos? Haciendo eso. No vuelvo a mentir. Ya desde ese momento ya se dijo la primera mentira. Dijo que no iba a volver a mentir. Ya se había mentido desde que dijo, no vuelvo a decir una mentira. Ya lo dijo. Ya pecó. La acabo de decir. Todas estas cosas nos llevan a tener, o anteriormente teníamos un pensamiento embotado, teníamos vendas. Pablo dice que lo primero que él comenzó a predicarle a los corintios, que era un pueblo difícil y todo eso, era porque habían muchas tradiciones, muchos pensamientos, muchas prácticas, habían demasiadas fiestas paganas, había, cierto, todo, si leemos las cartas, Pablo siempre llegaba y era que Dios sea, la oración de él siempre era, Señor, dales entendimiento e inteligencia espiritual. Las oraciones de Pablo siempre eran, hasta que, Señor, no cesaré, y los veía haciendo cosas y decía, no cesaré de orar por ellos hasta que el Señor se manifieste en ellos, hasta que estén a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que el Señor ha hecho durante todo este tiempo en cada uno de nosotros, que nos viene perfeccionando para llegar a la medida y la estatura de ese varón perfecto. Con todo eso, derriba argumentos, pensamientos, embotamiento mental, vendas que nosotros teníamos, porque a usted y a mí nos podían decir, es que estas son las manifestaciones del Señor, y usted y yo cómo reaccionábamos. No, usted allá con su cuento, yo no. ¿O qué le dicen a uno, aún todavía los abuelos? Este torció, se volvió evangélico. Los amigos, este es un torcido, vea, este torció. Sí, le lavaron el cerebro, le llenaron la cabeza de cucaracha, se enloqueció. Ya este es un pastorcito. Vea al hermanito, el aleluyita. Y esas son, y muchas más que usan como para buscar ofendernos. Pero dentro de todas estas cosas, usted y yo sabemos a quién le servimos, quién es nuestro Padre. El entendimiento es diferente.
sabemos para qué estamos siendo preparados, sabemos realmente qué vida tenemos. Ahora por fin, usted y yo podemos decir qué vida tenemos. Anteriormente era una vida ajena, una vida que le importaba más lo que dijeran, porque esas eran las luchas de las familias, para poder llegar y tener linajes o familias o abolengo, se dice, abolenco o abolengo, abolenco, entonces abolengo, con G, abolengo. Abolenjo. Todo eso para saber y poder, ¿cierto? Las mezclas de las familias y todo, porque ese es el apellido de los fulanos de nada, con ellos nada, ¿cierto? ¿Ah? Y el extracto tenía que ser, ¿cierto? Un hacendado, tenían que ser muchas cosas, porque y la religión se prestaba para eso. La religión se prestaba para eso. Entonces, en todas estas cosas, usted y yo comprendemos que todas estas vendas mágicas, todo ese embotamiento, todo ese embotamiento del entendimiento que traía racionamiento, de razonar. Usted lo dice mejor que yo. Es que yo se lo estoy diciendo en otro idioma porque como estamos transmitiendo, es cierto, o sea, bilingüe. Entonces mire que todas estas cosas que cuestionaban a Dios, que hacían que usáramos la lógica humana para hablar de la manifestación natural de Dios, nos llevó a tener y a estar en un tiempo, una temporada, donde éramos conformes con lo que nos daban, éramos conformes con saber que llegaban ciertas fechas, practicábamos esto, practicábamos lo otro y todo seguía igual, rezábamos, pecábamos y empatábamos y la vida de nosotros seguía igual, ¿quién nos podía señalar? Nadie, pero cuando llegamos a la luz sabíamos el daño tan grande que nos estábamos infligiendo cada uno de nosotros y a la vez cómo estábamos realmente ofendiendo a Dios, cuando otras nos habían enseñado que las cosas había que hacerlas así y así y supuestamente agradamos a Dios. Pero cuando se nos limpia el entendimiento, se nos caen esas vendas, ya nos damos cuenta realmente cuál fue el acto de ese sacrificio en la cruz y qué vino a pasar después de ese sacrificio en la cruz, que era para todos nosotros. Y allí comprendemos ese regalo inmerecido que vino acompañado no solamente de la salvación, sino de comprender que para que usted y yo podamos ver la manifestación natural de Dios, porque no es lo sobrenatural, es la manifestación natural de Él. No hay nada más grande que Él, entonces no podemos decir que es sobrenatural, no hay nadie más grande, no hay nada más soberano que Él. Entonces, dentro de estas cosas que usted y yo veíamos dentro de la naturaleza de Él, comenzamos a comprender nuestro propósito eterno en Dios y que estábamos predestinados, y al saber de que Él nos había predestinado desde antes nos dimos cuenta que para que usted y yo tengamos o hayamos predestinado algo, ya hay un objetivo, ya hay una meta, ya hay un compromiso, y ese compromiso Dios no lo cambió, Dios no lo hizo diferente, Dios no lo dio como para tenerlo ahí para que fuera un escrito más. No, al contrario, comprendimos el sacrificio, comprendimos la vida del Señor, comprendimos su muerte, comprendimos su resurrección, y después de esto nos damos cuenta por qué y qué es lo que hay a través de el regalo que no solamente viene con la salvación, sino lo que se nos entrega para manifestarlo a Él. Y dentro de todas estas cosas, usted y yo recibimos diferentes dones.
Y uno de ellos es que a usted y a mí no se nos olvide, como hijos y como iglesia, que las cosas que el Señor hizo, nosotros íbamos a hacer cosas mayores. Y dentro de esas cosas mayores era que lo primero que nosotros debemos de comprender para hacer cosas mayores es no olvidar para qué fuimos llamados y no olvidar nuestro propósito. Porque ¿sabe qué está pasando? Que estas manifestaciones mayores que usted y yo podemos hacer también pueden ser la antesala de lo que se viene, donde el adversario ha querido imitar todas estas cosas divinas que no nos indican que realmente todo lo que sean milagros o señales o prodigios vengan de Dios. Y escrito está que en los últimos tiempos muchos se llamarán y vendrán falsos cristos. Entonces a usted y a mí las cosas mayores que podemos y sabemos que tenemos el poder para hacerlo porque de Dios lo recibimos son no el hecho de que solamente podamos hacer milagros, señales y prodigios. Comprendíamos dentro de lo que hemos venido aprendiendo, uno, el saber guardarnos de nosotros mismos, porque somos los principales, los primeros enemigos. Saber de que usted y yo tenemos, para guardarnos de nosotros mismos, tenemos que cuidarnos de que nadie nos engañe. Y anteriormente, ¿qué era lo que nos movía? Ay, misas de sanación, salidas, peregrinación, una cosa y lo otro. Y eso indicaba que allá había, y acontecían milagros. Y eran milagros certificados por diferentes personas y de todo eso. Pero no era el indicativo que allá estuviera el Señor. Porque Él está en todas partes, pero no en todas partes bendice. Entonces, todo esto, usted y yo podemos hacer cosas. Y para este tiempo nos tenemos que cuidar de que usted y yo equipados, a través de lo que se nos entregó en su poder, usted y yo podemos orar por un enfermo y el enfermo se sanará. ¿Cuántos han usado eso que se le entregó de orar por un enfermo y que haya sido sano? Que liberen a un endemoniado. Porque el Señor, estamos hablando de cosas mayores que las que Él hizo, usted y yo podemos hacer. Él sanó leprosos, personas encorvadas se enderezaron, ciegos vieron, sordomudos oyeron y cantaron, cojos saltaron. ¿Nosotros hemos hecho eso? ¿O lo hemos visto hacer? Cuando nos indicaban que allá estaban aconteciendo milagros, corríamos para allá. Y eso está en nosotros. Pero es algo que en este tiempo el mismo Señor nos lo deja también para que usted y yo lo tengamos en cuenta y nos cuidemos de los cristos y de los falsos cristos que saldrán o surgirán en los últimos días o en los tiempos difíciles. Y ahorita vemos que por allá es que un Dios mama, está el Cristo de diferentes partes del mundo, porque ya hay como 8. No sabíamos que Dios tenía esposa y por allá resultó la esposa de Dios, ¿cierto? Por allá hay unos en Panamá que dicen que el Espíritu Santo y Dios es mujer y le cantan al Dios mujer, al Espíritu mujer y todo eso. Que es contradictorio el hecho de que el Espíritu Santo sea mujer, porque si María fue engendrada por el Espíritu Santo, lo demás peléenlo en sus pensamientos. Entonces nótese eso, que son incoherencias y tienen muchos seguidores. Márquese aquí y tienen muchos seguidores. Entonces todos estos Cristos, y dice que de eso nosotros nos tenemos que cuidar, de ser engañados. De ser engañados primeramente, ¿quiénes? Nosotros.
¿Cómo libramos a alguien del engaño si nosotros estamos en el engaño? Entonces mire que hay muchas cosas de la naturaleza antigua que usted y yo constantemente tenemos que escudriñar si todavía traemos un poquito de, porque eso no nos va a dejar comprender. Lo primero, el equipamiento del llamado. Y aquí vamos a entrar rápidamente para que usted se lleve unos textos. Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Esta versión dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Les dio qué? ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y qué pasa cuando usted y yo aceptamos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Y recibiréis ¿qué? Poder. O sea que ese mismo poder que el Señor le delegó a los discípulos, ya ahora está con mayor favor en cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo hemos sido equipados ¿para qué? Para echar espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánto tiempo no nos dijeron que había uno solo que tenía el poder en la congregación y era el pastor? O cierta pareja que el pastor escogiera y eran esos, los ungidos del pastor, no los ungidos de Dios, los ungidos del pastor. ¿Qué diferencia hay a una tradición anterior que peregrinábamos y pagábamos promesas? ¿Qué diferencia hay? Si usted y yo no entendemos la libertad que tenemos, la obra de la libertad que se nos ha dado a través de Cristo en cada uno de nosotros, usted y yo vamos a seguir dependiendo de que otros hagan por nosotros y después el Señor nos va a demandar, nos va a decir, venga, es que en el propósito suyo estaba estar equipado con esto. Usted y yo estábamos equipados ¿con qué? Con esto. Adicional a eso, Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas capítulo 9, para que usted vea que el Señor, aquí Lucas vuelve y repite ese texto para que comprendiéramos que el mismo evangelio era Cristo. Todo lo que narran los evangelios es Cristo, o sea, el poder que usted y yo. Y dice 9:1, reuniendo los dos se les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Les dio qué? ¿Y qué diferencia hay cuando a usted le enseñaron que tenía que poner ciertas cosas debajo de la almohada, en la cama, la cabecera, en la puerta y una parte y lo otro, que usted tenga que llamar a otra persona para usted poder usar esto? Mire que hay muchas cosas que la Biblia nos demanda, que si nosotros queremos un milagro, una bendición coherente del cielo, tenemos que ser coherentes con nuestro Padre, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces mire la diferencia tan grande que hay. Por eso muchas veces nosotros ante Dios oramos y con razón el Señor nos exhortó por allá a través de la palabra. Es que ustedes oran y oran mal. Están orando para que el pastor, están orando para que el hermanito, están orando para que usted use la autoridad. El Espíritu del Señor está en nosotros, ya no está sobre, está en nosotros. Usted y yo somos portadores de ese Espíritu. Llevaba días sin decirlo. Yo creo que eso era lo que no me estaba dejando fluir ciertas palabras. El Espíritu del Señor está en nosotros y nos dio ese poder, nos dio esa manifestación, nos dio esa autoridad. Con esto, usted y yo lo único que tenemos que hacer es unirnos en el poder del acuerdo para que unánimes
si hay una situación. Por eso dice que cuando haya una necesidad en uno, esa necesidad es de todos. No es, ay, es que el hermanito en necesidad. No, esa necesidad es de todos. Es que el hermanito en esa dificultad es de todos. Es que usted y yo cuando nos juntamos acá somos un cuerpo. A usted le puede estar doliendo el dedo gordo y necesita la mano, necesita los pies, necesita la mano, necesita la boca, para ir a conseguir. Si se va a tomar un medicamento antes de orar, pues tiene que ir, buscar ese medicamento, tiene que destaparlo, tiene que hacer un montón de cosas. El cuerpo se tiene que unir para poder subsanar que le está doliendo la uña del pie. Mire todo lo que tiene, eso mismo, por eso dice que nosotros cuando nos juntamos somos como ese cuerpo que se une por las coyunturas. Entonces nos dio poder y autoridad. Recuerde que usted tiene poder y autoridad. Lo único que el adversario no tiene, pero es lo que más busca de cada uno de nosotros. Porque sabe que la única manera de poder tener poder y autoridad es que usted y yo se la demos. De resto, él no tiene ni poder ni autoridad. Que el Señor le revolcó la casa, analícese en qué momento le dio poder y autoridad. Que el Señor le revolcó su matrimonio, su vida, su empresa, en qué momento le dio autoridad. Hay que analizarse. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mire que Él nos dio un sinnúmero de cosas. De Dios recibimos, ¿sí? Dígaselo a su espíritu, de Dios recibimos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, a otro fe por el mismo espíritu. Usted y yo no recibimos la fe por otro espíritu contrario. No hay manera de que usted y yo tengamos fe por un espíritu contrario al espíritu de Dios. Entonces mire, a otro fe, ¿por qué? Por el mismo espíritu. A otros dones de sanidad, ¿por qué? Por el único espíritu. Hay gente que hace milagros, sí. El adversario puede ser imitador de lo que está escrito, sí. Por eso usted y yo, por eso lo primero que él dice es, cuidado que nadie los engañe. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en los tiempos donde muchos predican el día del Señor como una fiesta gloriosa. Usted y yo debemos de estar diariamente cuidado de que nadie nos engañe. Y para que usted y yo, nuevamente le insisto en esto, para usted y yo no ser engañados, usted tiene que conocer la verdad. Y no es la verdad que le diga el hombre, es la verdad que la inspiración de Dios le dé a su espíritu. Porque hay una sola verdad, pero todos no necesitamos ser libres de las mismas áreas. O sea que esa verdad va a ser manifiesta conforme a la esclavitud de su área. Entonces mire que todo es por el mismo espíritu, no dice que por otro. Por eso allá hay espíritus guías, hay medium, hay gente exorcistas, ¿bajo qué espíritu? Porque aquí hay algo que usted y yo nos debe confrontar. Justo en el tiempo en que el Señor estaba haciendo milagros, nótese que en el tiempo en que el Señor estaba haciendo milagros, también habían otros que hacían milagros. Y al punto de que los milagros que él hacía, ¿qué le dijeron? Este echa demonios, ¿por quién? O sea que habían unos que eran rendidos y hacían las obras ¿de quién? Del príncipe de las moscas. Entonces, mire que usted y yo, muchos dice, este pueblo de labios me honra. ¿Más dónde está su corazón? Usted escucha de que ellos usan la Biblia y gloria a Dios y Dios te bendiga y todo lo que mi Dios haga, porque el lenguaje de ellos es lo que mi Dios haga. Ah, no, yo me encomiendo a mi Dios y mi Dios es grande y mi Dios es todopoderoso y mire que la Biblia dice, ve qué coincidencia que
llevado por el Espíritu al desierto, el adversario le habla diciendo, escrito está. Cuidado que nadie nos engañe. O sea, cuídese de ser engañado. Entonces, ¿por qué? Por el mismo Espíritu. Ahí mismo en 1 Corintios, en ese capítulo 12, verso 28, versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado, mire, aquí algo muy importante. Primeramente, ¿qué? Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad y ayudas y administraciones diversas y diversas clases de lenguas. Mire que aquí desaparece el pastor. En este texto, en Efesios coloca los 5 ministerios y en este texto desaparece el pastor. ¿Y quiénes son los que más critican el que tengamos un mover apostólico? Los pastores. Entonces, si en este tiempo no hay, porque Pablo lo dijo que él fue el último que se le manifestó, el mismo Pablo no está mencionando aquí pastores. Entonces, esas personas que critican sin conocer, como hablamos el domingo y como hablamos otros días, donde usted y yo debemos de saber que el apostolado que se hace desde la iglesia es un apostolado edificacional. No se está tomando el lugar de los apóstoles de Jesucristo, no se está tomando el lugar de Cristo como la roca fundadora, como la principal piedra de ángulo, nada. Como siendo él el principal apóstol, no, se hace la obra apostólica, él hizo una obra apostólica, todos los apóstoles hicieron obra apostólica de ir, impartir y extender el reino. Esa es una obra edificacional. ¿Qué la hace? No todos la hacen, o si no porque hay gente, y vuelvo e insisto en esto, porque hay algunos que son solamente de una congregación. Y son ellos el rey de esa congregación. Nada se hace sin que el pastor lo ordene. Nadie hace, y se hace todo lo que él diga. El pastor en el único lugar donde obedece es en su casa. Porque sabe que la única que no se le sujeta es su esposa. Entonces allí sí da órdenes. Pues no todos, porque hay mujeres y hay amadas y hay ministras muy sujetas, ¿cierto? Hay muy obedientes. Sino que suele acontecer que los que más son más mandones son más dominados también. Entonces mire lo que dice, y diversa clase, que ya esto todo tiene un orden, todo esto tiene un orden. 1 Corintios ahí mismo en el 12:30. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso todos interpretan lenguas? ¿Y qué continúa diciendo el 19? El 31, perdón. ¿Qué dice? Mire que él está preguntando, ¿todos la tienen? ¿Acaso hay quienes no son portadores de? Pero sí insiste, y Pablo dice, cada uno sirva conforme al don recibido. Y hay muchos que tienen diferentes dones y son los más apagados, son los más quietos. O sea que lo que usted y yo recibimos, de Dios recibimos, es para tenerlo activo. Cuando usted no lo tiene activo, usted no tiene manera de comparar. En un momento de un milagro usted dirá, ¿será que es que yo estoy en el lugar equivocado y allá es donde verdaderamente está Dios? Y usted con un don verdadero y allá se está moviendo la imitación, ¿cierto? Porque hay pastores que tienen etiqueta Made in. Marcos, capítulo 16, verso 18. Mire lo que dice, esto de manera literal y espiritual. Y entonces tomarán a la suegra de la mano, perdón. No tengo de qué quejarme, gloria al Señor. Bendecidas y benditas sean todas las. Lo quise hacer para que usted se riera y despertara. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño,
sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Aquí hay algo muy interesante. Si hay un acto de hechicería y brujería que usted a través de haberlo consumido se ve afectado, es porque usted le dio más poder a eso que a la obra del Señor en su vida. Por eso, que a la iglesia o a la congregación vengan personas con espíritus contrarios, sí. Que vengan personas endemoniadas, sí. Pero que la iglesia esté endemoniada, la iglesia, o que en la iglesia haya manifestación de espíritus, de ocultismo y de todo eso, ahí sí, yo le preguntaría qué tipo de iglesia usted, ¿con qué tipo de iglesia se identifica usted? Porque si somos la iglesia del Señor, dice que Él nos hizo libres. O sea que todos estos actos tienen que caer por su propio peso. Entre más llenos de Cristo, más se deshacen las obras del adversario. Entre más llenos de Cristo, el ocultismo menos poder tiene. Entre más llenos de Cristo, las tinieblas no pueden tocarnos. Mire que aquí todo demanda y todo lleva a la llenura del Espíritu mismo que el Señor nos entregó con poder y con gloria. Usted y yo, ¿por qué podemos declarar libremente que estamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria? Porque Cristo cada día se tiene que fortalecer más en nosotros. Usted y yo también escuchamos a las personas que hoy se levantaron de gloria en gloria y al otro día están de derrota en derrota, de aflicción en aflicción, de angustia en angustia. Pregúntele cuánto que cada que hay esas manifestaciones, ¿qué es lo primero que busca? ¿A dónde es el primer lugar que corre? Porque si corremos en sí a su presencia, porque no le voy a decir si corremos a Cristo, porque ¿cómo hace usted para tener a Cristo lejos cuando Él es el que nos libra de todos nuestros temores? Cuando Él es el que nos libra de toda maldad, cuando Él es el que nos libra de la muerte. Él permanece en nosotros. ¿Cuánto corremos nosotros a la presencia de Él? ¿Cuánto? Otra vez tomo el ejemplo anteriormente, usted sabía que tenía que ir a cierto lugar y a cierto rinconcito, prender una vela y saber que ahí estaba. Nosotros recibimos la verdad y la verdad nos hizo libre. Ya usted y yo no tenemos que ir a ningún rincón, no tenemos que prender luz, usted y yo somos luz, somos sal, Él mora en nosotros, entonces la comunión, por eso Él no le habla a usted a la razón, le habla al Espíritu. Él le habla a su corazón, porque Él mora en cada uno de nosotros. Así que mire la autoridad y el poder que usted y yo hemos recibido. ¿Quién se le atreve? ¿Quién se atreve a tomar una serpiente? Porque uno sabe que es en constante, en pocos minutos, el veneno de una serpiente de la más mortífera, en minutos ya usted. Y Él es el que nos libra del valle de sombra y de muerte, porque nos quita todo temor. Entonces mire qué diferencia hay de hablar de la muerte desde ese punto a la autoridad que usted y yo tenemos para que cualquier acto físico no nos afecte. Entonces, ¿cómo se destroza el ocultismo? Entonces, entre más llenos de Cristo, menos, ¿cierto? Menos. Mire, Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5. Todo lo que hoy hemos hablado y hemos recibido, todo está en la Biblia. Mire, la oración de fe restaurará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto ha sido interpretado de 100 maneras, porque muchas veces nosotros pensamos que fracasamos cuando oramos por una persona y la persona se fue. Ahí dice que el Señor lo levantará. ¿Cierto? Era la voluntad, por eso le digo, se acabó el libre albedrío, ya estamos sujetos a la voluntad de Él. Entonces la voluntad de Él es buena, porque todo lo que Él hace es bueno.
Recuerde que todo lo que Él hace es bueno. Se le presentó un problema, vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque más nos acercó a Él. Se nos presentó una circunstancia difícil, vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque más nos acercó a Él. A nosotros nada de lo que pasa bueno en nuestras vidas nos acerca a Él, nos aleja. Por eso Él no le ha dado el baloto. Porque si con 10.000 se pierde, entonces el 16, por tanto, Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es necesario, mire, en este tiempo, mire que aquí Dios responde es con acciones universales. En este tiempo que la alerta más grande del mundo son los problemas de salud mental, y es porque la gente se acostumbró a guardarse su dolor, a guardarse sus tristezas, a guardarse sus fracasos, a guardarse todo lo que... Y llega un momento donde eso lo carga tanto, entonces le genera ansiedad porque ya no sabe qué hacer con tanta carga, y le genera depresión, ya no quiere nada, ya se quiere rendir, ya perdió la lucha en todo porque se le repitió constantemente lo que venía haciendo, entonces ya le tiene miedo a todo mundo, porque con todo fracasa, todo le hacen daño, todo lo traicionan, todo es cierto. Y todo eso es, mire, cuando el Señor habla de confesar nuestros pecados unos a otros, no quiere decir que usted tenga que salir alarde, ay, es que soy obediente. El Señor dice, ojo, ¿a dónde vas? Porque cuando usted y yo lo hacemos es para quitarle derecho legal al adversario. Y eso es lo que enseñamos nosotros para una consejería. Si la persona viene, eso es remitido a Dios. Yo no tengo por qué quedarme con algo para señalar, ni usted tampoco tiene que cargarse las cosas para señalar a otro. Eso se remite ¿a quién? A Dios. Para que se pueda cumplir el hecho de que es necesario, que esto me va a llevar a la unidad misma de nosotros, que usted y yo nos unimos también a través del poder del acuerdo, la oración de los unos por los otros. Pero hay veces hay gente que pueden estar destruyendo por dentro, destruidos, y usted les pregunta, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, para la gloria del Señor. Pero llega, va, se acuesta y la depresión al otro día no lo deja levantar. Se queda hasta 4 y 5 días sin bañarse. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo hará, ¿cierto? Oliendo a molondro, como decían las abuelas. Como dicen en la costa, oliendo a mapurito, a canchupé, caspa, chucha, mugre y pecueca. Pero usted y yo nos bañamos en el Espíritu todos los días. Lucas capítulo 9, verso 2. Y Él los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer siempre? Proclamar el reino de Dios. Y nosotros no tenemos que ir a buscar, ay, solamente donde hay un enfermo. Todos están enfermos en su alma. Todos. La primera sanidad, por eso el milagro más grande que usted y yo recibimos fue la salvación. Ese es el verdadero milagro de la humanidad. Le voy a dar citas ahí mismo en Lucas capítulo 10, verso 9. Sanad a los enfermos y haya en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Una manifestación, una muestra de que usted y yo vivimos en el reino es obedecer a lo cual usted y yo fuimos llamados y fuimos apartados. No hay otra manera. Para usted y yo saber que el reino de Dios está manifiesto, tienen que haber las acciones que usted y yo, el obedecer.
Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad endemoniados. De gracia recibiste, dad de gracia. Y mire aquí para que usted y yo abramos otro panorama y abramos otro entendimiento. ¿Cuánto no han usado este texto para sonsacar e ir a esculcar su bolsillo? Es que de gracia recibiste, porque el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, es que la orden del Señor es: de gracia recibiste, de gracia da. Y mire para lo que lo está diciendo. Mire para lo que lo está diciendo. Es para que usted sane enfermos, resucite muertos. ¿Se atrevería usted a eso? A limpiar un leproso. Si la lepra se pega, usted tocaría a un leproso que estornude la nariz. Ay, Señor. A expulsar, mire, nuevamente dice: expulsar demonios, porque insistirá tanto el Señor en el equipamiento de lo que hemos recibido, que tenemos que expulsar demonios. Porque nuestra lucha, mire, nuestras principales luchas son mentales. La principal lucha es con nosotros. Por eso la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que transicionar de lo natural, de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Y siempre en el segundo cielo, ¿qué es lo que se mueve? Entonces usted y yo, si no sabemos pasar por ese lugar, no llegamos a la naturaleza dada o asignada para nosotros. Sabiendo de que lo que le estoy diciendo es controversia para muchos, para los teólogos, pero dice que una de las, mire que insiste, lo hemos leído ya en varios textos, no, y echad demonios, y usted echando a sus hijos de la casa. Cuando la lucha no son ellos, es que es permitido en ese ambiente, en ese espacio, en esa atmósfera, practicar. Pero bueno, luego hablamos de familia. Hechos capítulo 4 verso 30, anote las citas para que usted corrobore en su casa que allá el pastor Juan no se paró a decir y a hablar un sinnúmero de cosas, no. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo, esta versión dice de tu santo siervo Jesús. Otra versión dice mediante el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces mire que usted y yo debemos de saber y usar lo que realmente debemos de usar. Lucas capítulo 9 verso 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire que el evangelio tiene que llevar una manifestación natural de la naturaleza de Dios. Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hechos 5:16, y con este terminamos, dice: también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, entre usted y yo más nos llenemos de Cristo, más se nos van a acercar personas con problemas, con dificultades, con tormentos, con situaciones. ¿Y qué es lo que muchas veces se nos enseña? Hay que huir de eso. Ahorita compartíamos referente a las fiestas, a todas estas fiestas que han sido programadas y las que vienen. ¿Cuál va a ser nuestra acción y nuestra reacción? Primeramente con nuestra familia. Vamos a seguir ignorando que nuestra casa y nuestra familia también necesita de Cristo. Simplemente porque se nos enseñaba tradicional y religiosa que eso era participar de fiestas paganas. Es que hay muchas maneras de participar de fiestas paganas.
usted y yo podemos estar participando, participando. No soy español. Es que hoy me tragué una calza, bendito sea el Señor. No, pero ya me la repararon. De fiestas paganas y podemos creer que estamos haciendo lo bueno. ¿Cómo llevar la luz a nuestro hogar, a nuestra familia? Que ellos no peleen con Dios porque nosotros somos los que no dejamos o no participamos de sus invitaciones. Quieren compartir con nosotros y nosotros los alejamos. Jesús en ningún momento alejó su familia de él. Jesús en ningún momento usted lo vio que escogía la casa para ir. Él conoce la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y usted a veces dice, no, es que yo por allá no voy porque a mí el pastor o en la iglesia me enseñaron, pero en su corazón usted quería compartir con su familia. Y usted solamente por obedecer no lo hacía. Con esto no le estoy diciendo, vaya y paganistes. No. Lleve la luz. Lleve la luz como Jesús a la casa de Zaqueo. Lleve la luz como Jesús a la casa de Jairo. Lleve la luz como Jesús a la casa de Lázaro. A la casa donde Marta y María, donde habían dos, una afanada y turbada y otra que quería y tenía hambre y sed de lo suyo, de lo de Cristo. A otro que tuvo que vencer todos sus argumentos religiosos y tradicionales y postrarse ante Jesús y decirle: mi hija se muere. A otro que fue redarguido al punto de decir: Señor, si en algo le he robado, les devolveré 4 veces. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? No, es que si usted va a ir a participar y todo eso, por eso usted tiene, si usted es débil en el licor y lo primero que van a servir es allá, ¿para qué va? Ahí sí, usted no lo rechace, usted es el que se tiene que cuidar. La lucha no es, el primer demonio que usted tiene que controlar es a usted, no ir a buscar demonios. Usted va y busca en su familia demonios en todas partes, en las paredes, aquí y allá, pero no pueden hacer una fiesta allá porque usted sabe que hay licor y solamente por no caer usted no va. ¿Qué cosas no? Entonces mire que tenemos que también ser muy coherentes con quién realmente usted y yo somos. Cuando hace la visita, es que esto no le agrada al Señor, pero hacen un baile y usted parece trompo en uña. Un yoyo, ¿sí o no? Entonces mire que hay cosas en las cuales usted y yo tenemos que ser coherentes con Dios. Estamos quitando todo argumento religioso y tradicional y llenándonos de Cristo, porque cuando estamos llenos de Cristo, Él dejó algo, y insisto con esto, que también yo creo que eso es lo que me está enredando la lengua, que hace mucho tiempo no usaba este texto, donde le decía cuál es el principio de que siempre les enseñaba: vaya a la casa de quién, vestido de blanco, y vaya descalzo, y corone saliendo igual y sin resbalar. Entonces mire que, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la vida? Si no es manifiesta en nosotros, ¿dónde más? Él va a demandar que a la familia también se le dieron profetas y anunciadores del evangelio. Pero si usted y yo estamos entre esa lista de profetas y anunciadores del evangelio, ¿qué? Esperamos que ellos rindan cuentas a Dios por lo que hacen. Pero si usted y yo, el Señor también allá nos demanda: es que yo fui el profeta que mandé a su casa. ¿Cuál es la excusa de todos? Es que nadie es profeta en su propia tierra. Váyase de la nube, que es que el profeta de profetas es Cristo. Y si Él dice que abra su boca que la llena, hágalo. Aquí hay testimonios donde es la misma familia la que pide: enséñeme, dígame, muéstreme, venga, qué bueno lo que ustedes hacen, lo que usted tiene, yo quiero. Entonces mire que aquí todo radica, y recuérdele a su espíritu: de Dios recibimos.
Padre, te doy gracias en esta hora. Bendito, honrado y glorificado es tu nombre, Señor. De tu espíritu, de tu poder y de tu grandeza necesitamos, Señor, cada día, cada momento, Señor. De estar llenos de tu poder, llenos de tu favor. Que sea manifiesto tu amor, tu grandeza, Señor, en nuestras vidas. Tú la verdad en nosotros y la libertad manifiesta para los demás. Salimos de este lugar llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de tu poder. En tu presencia misma, Señor. En el regocijo, Señor, del descanso, donde podemos decir cuánta paz nos llena y nos invade para poder descansar. Y asimismo, Señor, cuánta libertad nos da para poder decir que nuestra confianza está puesta en ti. Nos fortalecemos, Señor, en ti y en el poder de tu fuerza, en la llenura de tu espíritu y en la manifestación gloriosa de lo que nos has entregado, Señor. De ti hemos recibido, Señor. Guíanos por tu espíritu a manifestar todo esto que aprendemos y tenemos para que sea manifiesto y honre y glorifique siempre tu grandeza y tu poder. Bendecimos a nuestros hermanos que se encuentran quebrantados en salud, a los que están allí, Señor, en desánimo, en aflicción, en angustia, a los que nos ven, a los que nos oyen. Tú que te acercas y cubres todos los confines de la tierra, Señor, y atiendes a estos que nos están viendo y nos están oyendo, Señor. Escucha, Señor, el clamor de su espíritu, de su corazón, Señor, y sé propicio, Señor, a estas oraciones. Como sabemos que te has manifestado en esta hora, en este lugar, y lo harás este y todos los días de nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.